por estar aquí esta mañana en el auditorio de la Universidad del SEMA para la tercera edición del ciclo de jornadas Encuentro de Reflexión entre las Naciones, dedicado el día de hoy a la Unión Europea. Mi nombre es Matías Ilivitsky, soy Managing Director del Centro Friedman Hayek para el estudio de una sociedad libre, que es dirigido precisamente por el rector de la Universidad del SEMA y miembro de la Academia Nacional de Educación, el doctor Edgardo Zablotsky, a quien invito a decir unas palabras inaugurales de bienvenida. Hola. Ahora sí. Hola, buen día. Yo siempre traigo notas, pero nunca las uso como siempre digo. Tan solo me gusta agradecer y no sacar tiempo al panel que después tenemos. Bueno, agradecer a todos los que hacen que esto sea posible, a la Fundación Cívico-Republicana, bueno, en la cabeza de Ricardo López Murphy, a la Fundación Naumann, bueno, en la cabeza de un gran amigo, de Richter, y a todos los que trabajan, a María Eugenia, a Matías, a todos los que hacen que esto sea posible. Por supuesto, hoy particularmente agradecer, bueno, al señor embajador de la Unión Europea, Amador Rico. Este es el tercer evento tercero, ¿no?, del ciclo. Hemos tenido anteriormente ya a Irlanda, hemos tenido al Estado de Israel, bueno, luego tendremos, creo que a España. Es muy rico para nosotros tener estas posibilidades de ver cómo otras sociedades hacen las cosas mucho mejor que nosotros. Esa es la realidad, y tratar de aprender un poco. No más que eso. No voy a sacar más tiempo. Vamos a tener una mañana muy, muy interesante. Quiero hacer un solo y último punto, que no tiene nada que ver con esto, sino con un hecho que pasó hace 2 días. Yo ya pierdo la noción de los días, como pasan tan rápido, que fue bueno, la cena de los 40 años de la Fundación Naumann en la Argentina. Y un hecho primero, que bueno, todos ustedes saben lo que es la Fundación y la relevancia que tiene para las ideas de la libertad en nuestro país. Y puntualmente, un hecho que da causado tristeza y alegría, que es que, bueno, que se nos va a Lars a un nuevo destino en Praga, lo cual es una envidia, por supuesto, y es una excusa para visitar una de las ciudades más lindas del mundo. Pero bueno, nada, es por eso las dos sensaciones de tristeza, bueno, y alegría a la vez. Muchas gracias, Lars, te cedo la palabra. Muchas gracias, Edgardo, señor embajador, excellencies, María Eugenia, Ricardo, Matías. Es un gran placer para mí estar aquí, como siempre, en la UCEMA. Bueno, mi nombre es Lars André Richter, soy el director de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Somos una organización alemana que trabaja actualmente en, bueno, aproximadamente 70 y pico, 80 países en el mundo. Tenemos 40 oficinas. Una oficina se ubica aquí en Buenos Aires, directamente al lado del Palacio de Congreso, o sea, en el centro político de esta ciudad bellísima. Bueno, entonces trabajamos aquí no solamente aquí en Argentina. Trabajamos también, tenemos proyectos también en Paraguay y en Uruguay, y tenemos algunos contactos en Brasil. O sea, tenemos una región muy grande y muy importante. Eso es más o menos la región de Mercosur, y por eso, bueno, asuntos que tienen que ver con la economía son muy importantes para nuestro trabajo, pero también yo digo siempre, somos abogados de la libertad. O sea, bueno, nos dedicamos, bueno, a proyectos de la democracia, transparencia, anticorrupción, mercado libre, economía de mercado, y bueno, lógicamente proyectos que tienen que ver con fortalecer el Estado de Derecho. Bueno, el enfoque de la actividad o de este módulo de hoy es, bueno, la Unión Europea. Para mí, como un alemán, es muy importante, la unión, bueno, la existencia y la filosofía, digamos, de la Unión Europea, porque para nosotros como alemanes, no solamente, y creo que para todos, no solamente, bueno, la Unión Europea
no solamente es un proyecto de integración económico, eso fue el caso en los años de la fundación, en los 50 quizás, pero es mucho más que eso. Integración económica muy, muy importante, fundamento de muchas cosas, pero hoy en día la Unión Europea es hace décadas y más es un proyecto de paz, pacificación y proyecto de paz. Por eso, de vuelta, es mucho más que solamente una asociación o una unión de países, de naciones. Es un proyecto y lógicamente, es un modelo para muchos continentes y muchas zonas. Trabajamos de vuelta en proyectos de Mercosur. Organizamos como fundación hace 2 días también una gran conferencia con Ricardo, entre otros, una gran conferencia sobre el punto de fortalecer las relaciones entre la Unión Europea y los estados de Mercosur y, dinamizar un poquito el proceso de la ratificación. Muchas gracias de vuelta por, darme la oportunidad de hablar aquí. Muchas gracias por su presencia. Último comentario, yo tengo que pedir disculpas porque yo tengo que irme ahora a Tucumán. Una semana muy estresante, lo siento mucho, pero tengo que irme a Tucumán, a otra actividad de la Fundación, por el periodismo, muy importante también. Entonces, lo siento mucho, pero fue muy importante para mí estar presente al menos algunos minutos para abrir esta actividad esta conferencia muy importante. Muchas gracias. Muy bien. Mientras sacamos entonces las fotos protocolares, voy a decir también las palabras formales de agradecimiento a todas las organizaciones que han participado en la organización de este evento. Me gustaría darles la bienvenida a las autoridades de la Delegación Diplomática de la Unión Europea en la República Argentina, la cual ha participado activamente en la organización de este evento para continuar difundiendo la cultura, la economía y la sociedad europea en nuestro país. Le agradecemos entonces por su participación a su excelencia, el señor embajador de la Unión Europea en Argentina, Amador Sánchez Rico, así como al doctor Kachik Dergugasyan, asesor político de la delegación. Agradecemos también a la Fundación Cívico-Republicana y a la diputada María Eugenia Rodríguez Araya, quien fue instrumental en realizar las gestiones necesarias para llevar este encuentro a cabo. También le agradecemos a la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad en Argentina por su apoyo para hacer este evento. Muy bien, ya tenemos entonces a nuestros honorables panelistas instalados. Vamos a hacer entonces, ahora declarar abierto el espacio para escucharlos a ambos. Luego haremos una nueva foto y después abriremos el espacio para preguntas y vamos a concluir hacia las 12:15 horas. También me gustaría agradecerle la presencia esta mañana a su excelencia, el embajador extraordinario plenipotenciario del Reino de Marruecos en la Argentina. Muchas gracias por asistir a esta conferencia, señor embajador. Ahora sí, bienvenidos a todos. Honorable señor embajador de la Unión Europea en Argentina, señor Amador Sánchez Rico, y honorable diputado de la Nación Argentina, doctor Ricardo López Murphy, los escuchamos. Muy bien, don Ricardo, ¿qué hacemos? ¿Aquí sentados, juntitos, o nos ponemos allí de pie? No, yo estoy cómodo así, pero como yo lo sigo a usted, embajador. Muy bien, bueno, primero, muchísimas gracias. Unas palabras introductorias para daros la bienvenida, agradecer a UCEMA, agradecer también a Ricardo López Murphy. Lo hablamos esto hace unas semanitas con su equipo. Saludar también, a los que me han precedido en la palabra, al embajador, mi colega también de Marruecos. Un gusto tenerte por aquí, Fares. Bueno, vamos a hacerlo informal. Quizás hago unos breves o doy unas pinceladas, porque podríamos estar aquí con un ciclo de días hablando de la Unión Europea. No es fácil en 20 minutos o en 15 minutos exponer de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde vamos. Pero bueno, lo voy a intentar y sobre todo yo creo que lo más importante es intentar luego tener un intercambio de impresiones.
sobre la construcción de la Unión Europea, el papel que estamos jugando. Yo creo que más que retroceder a los 73 años que llevamos ya desde que nació la Unión Europea, de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora, creo que es más importante concentrarse en la situación actual, con los últimos, diría yo, años, analizar un poco también dónde nos encontramos ahora, que es un momento, yo diría, muy convulso, con mucha tensión geopolítica, y hacia dónde vamos y la relación que tenemos con Argentina y con la región de América Latina. Entonces, como decía, ¿de dónde venimos en los últimos años? Yo diría que bueno, estamos viviendo unos tiempos muy convulsos. ¿Quién sabe dónde estaremos dentro de un año? Todo va muy rápido, no va en el buen sentido. Ya diría que antes de la pandemia se notaban una serie de tensiones a nivel internacional, con algunos, diría yo, países o algunos líderes de corte un poco más autoritario y con ciertas pretensiones o con cierta nostalgia imperialista. Y todo esto yo creo que la pandemia lo que hizo acelerar, acentuar este tipo o estas dinámicas, y durante la pandemia ya se vio esta tensión, un tema, por ejemplo, la diplomacia que llamamos de las mascarillas y la diplomacia de las vacunas, con varios modelos expuestos en todo el mundo de quién son los más poderosos, y con algunas máquinas también propagandísticas de algunos bloques, de algunos países, intentando, pues eso, hacerse un papel o representar un papel más importante en el escenario, en el tablero internacional. Y yo creo que lo último que esperábamos después de la pandemia, cuando ya estábamos al final de esta tragedia, en el 2021, lo único que esperábamos o lo último que esperábamos era la invasión del presidente o de Rusia, o el presidente Putin a Ucrania. Creo que se puede hablar de cómo se llegó hasta el 24 de febrero del año pasado. Podemos tener todo tipo de debate de lo que pasó desde la invasión ya o la anexión totalmente ilegal de Crimea en el 2014. Y todo eso es un debate legítimo, pero lo que ocurre en el año pasado, en febrero del año pasado, creo que esto marca un claro antes y un después en el derecho internacional, y fue la razón, esta violación tan flagrante del derecho internacional por parte de Rusia a los principios más elementales de la Carta de Naciones Unidas, como es la soberanía de los estados, la integridad territorial, y esta invasión a gran escala, que no tiene nada que ver con una operación militar especial, como lo presentó el presidente Putin, pues yo creo que marca un antes y un después. Ahí es donde consideramos que no puede haber absolutamente una zona gris, o estás del lado del derecho internacional, de que los países pueden construir y elegir libremente su destino, o el de la ley de la jungla, la ley más fuerte, en este caso de Rusia. Y por eso la Unión Europea, con los socios más importantes, también con el G7 que tiene, pues reaccionamos de la manera que hemos reaccionado, y que yo diría está permitiendo el nacimiento de una Unión Europea diferente, una Unión Europea geopolítica, de una Unión Europea más asertiva en el ámbito internacional. Hemos ayudado a Ucrania en materia humanitaria, en materia política, en los foros internacionales, y también suministrando armamento e imponiendo sanciones. Evidentemente, se ha mencionado aquí antes, la Unión Europea es un proyecto de paz. Y lo he dicho yo antes, venimos de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial,
y que la Unión Europea en esos momentos esté suministrando material bélico a otro país, pues es algo que muchos europeos pues nos chirría, no es fácil entenderlo esto. Pero no vivimos en el mundo que vivimos, no es el mundo que a lo mejor nos gustaría vivir, pero estamos ayudando a un país a defenderse, a prevalecer, a que no sea borrado del mapa y ayudando a que prevalezca esto, la democracia, que es al fin y al cabo lo que el presidente Putin tiene miedo, que la democracia llegue a Rusia. Y esto es un deber que tenemos y es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciéndolo. No estamos en guerra con Rusia, no estamos con un discurso beligerante, no estamos proporcionando ningún tipo de armamento ofensivo, es todo defensivo, pero es el ayudar a un país, como también prevé la Carta de Naciones Unidas, a defenderse. Entonces, como estaba diciendo, estamos en un momento la Unión Europea es un proyecto de paz, es un proyecto de integración económica, pero estamos desde, yo diría, la pandemia, viendo el nacimiento de una Unión Europea geopolítica. Y el presidente Putin, o lo único a lo que le podemos quizás agradecer al presidente Putin, es que esté permitiendo esta nueva Unión Europea geopolítica. Y es esta Unión Europea la que está mirando a la región de América Latina con muchísimo más interés que el que ha estado haciéndolo ahora. Me vais a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Que tenéis ahora necesidad de electricidad o de energía o de fuentes de energía y miráis ahora aquí a esta región? No es cierto. Tenemos unas relaciones muy estrechas, muy consolidadas con toda la región de América Latina, pero sí que también es cierto que en los últimos años, con todos los problemas que hemos tenido dentro de la Unión Europea, como puede ser la crisis de inmigrantes, como puede ser el Brexit, como puede ser la crisis del euro, atentados terroristas, en fin, y todo el vecindario de la Unión Europea, o mucho del vecindario de la Unión Europea que está prácticamente en llamas, ¿no? Podemos hablar o estuvo en los Balcanes occidentales, como puede ser también Afganistán, ahora con Rusia, todo el norte del Sáhara, ahí también eso se puede considerar también como con el ACMI, bueno, los problemas que hubo con Libia y con Siria, en fin. Tenemos un vecindario complicado, tenemos una situación interna complicada. Esto ha hecho que quizás no hemos estado dando la importancia suficiente a América Latina como la que teníamos que haber dado. O quizás hemos dado por hecho o por sentado que las relaciones con América Latina, pues sí, son buenas porque tenemos muchísimo en común, muchísimos lazos, muchísimas tradiciones, muchísimo pasado, mucha cultura, pero esto hay que cuidarlo. Y quizás en los últimos años también yo creo que desde América Latina no se ha mirado con suficiente interés a la Unión Europea. Yo creo que es una corresponsabilidad y es algo que queremos ahora corregir. ¿Y cómo estamos corrigiendo esto? Pues bueno, ayer mismo, casualidad, se aprobó una comunicación en Bruselas para reforzar estos lazos Unión Europea-América Latina. Dentro de unas semanas va a tener lugar la cumbre Unión Europea-CELAC de todos los países, los 33 países de la región, con los 27 países de la Unión Europea en Bruselas, el 17 y 18 de julio. Y estamos relanzando, o diría yo, pensamos que hay una gran ventana de oportunidad, es el momento de hacerlo, después de tantos años también ahí diría yo, no de parálisis, pero no hemos estado avanzando como se ve en el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y tenemos, por ejemplo, también la semana que viene la visita de la presidenta de la Comisión Europea, de Ursula von der Leyen, que va a estar en la región, su primer viaje a la región, va a estar en Brasil, va a estar aquí y va a estar en otros 2 países. Entonces yo creo que estamos en un momento álgido de las relaciones con América Latina, por lo que acabo de exponer, y con Argentina en particular. Argentina tiene muchísimo que ofrecer al mundo. Lo he dicho en varias ocasiones, Argentina tiene la capacidad para alimentar el mundo y tiene la capacidad para calentar el mundo en materia energética. Y es ahí
donde queremos profundizar estos lazos con Argentina. Como decía, va a estar la presidenta de la Comisión Europea aquí la semana que viene para firmar algunos memorandos de entendimiento, materia, por ejemplo, de materiales críticos, pongo el ejemplo del litio, con cadenas de suministro confiables, creando valor agregado. Ese es el modelo de inversión de la Unión Europea. No venimos aquí a llevarnos la materia prima, sino que venimos pues, a invertir. Tenemos más de 800 empresas europeas presentes en el país. Somos el primer inversor extranjero directo por mucha diferencia. Somos el segundo socio comercial, más o menos empatados con China, después del bloque de Mercosur o Brasil. Ahora China está un poquito adelantada en lo que es el bloque, el flujo comercial comparado a la Unión Europea, pero por muy lejos somos el primer inversor extranjero directo con casi un 40-50% del stock de inversión de extranjera directa con empresas que llevan aquí decenas de años. La idea es invertir más, pero invertir como la Unión Europea invierte, es creando valor agregado y a través de cadenas de suministro confiables. Puede ser en el GNL, que es Argentina la segunda reserva del mundo. Puede ser en materia de, como decía, de litio. Estuvimos hace 15 días con empresas europeas en Jujuy, en Catamarca y en Salta. Puede ser a través del hidrógeno verde. Vamos a firmar también otro memorándum de entendimiento, porque Argentina ofrece unas condiciones o se beneficia de unas condiciones privilegiadas en ese ámbito, por su geología, por su situación. Y queremos profundizar también todo este diálogo político. Entonces, bueno, yo creo que me quedo aquí, he dado un poco el panorama, la visión de dónde venimos. Como decía, estamos mirando esta región no con un nuevo interés, yo diría un renovado interés, debido también o a la luz de la situación internacional. Esta es una región con la que nos identificamos mucho por el pasado, pero también por los valores que compartimos, de democracia, de pluralismo político, de defensa de los derechos humanos. Y con Argentina en particular, yo he estado en varios países, he tenido la suerte, el honor, el privilegio de estar en otros países. Bueno, también estuve consejero político en México, y he viajado por muchos países de la región. Yo no conozco ningún, me vais a decir que las comparaciones son odiosas, pero bueno, yo no conozco ningún país en esta región, y me atrevería a decir en todo el mundo, con el que haya sentido tanta cercanía en manera de ver la sociedad, en nuestros principios, la cantidad de europeos que hay en este país, en Buenos Aires también. Pues bueno, yo creo que eso lo noto todos los días, y es algo que me llena de satisfacción al estar aquí de embajador de la Unión Europea. Entonces, bueno, yo me quedo aquí. Yo creo que, como he dicho al principio, lo más importante, lo más interesante suele ser el turno de preguntas y respuestas, a las cuales intentaré pues, responder en la medida de mis posibilidades y mis conocimientos. Muchas gracias, señor embajador. Ha sido, como siempre, muy ilustrativa vuestra exposición. Debo confesar, como organizador de estas reuniones, que ya llevan varios capítulos, la ayuda que el embajador de la Unión Europea nos prestó, en el sentido más amplio, no solo su cooperación para esta jornada, sino también cómo pensar el tema, cómo hacerlo más fecundo. El origen de esto venía de nuestra participación en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Honorable Cámara de Diputados, y de encontrar algún mecanismo para canalizar la cooperación y las buenas relaciones de Argentina, no solo con sus vecinos geográficos, sino con áreas con las cuales tenemos una ligazón económica, cultural, formidable, y que han vivido procesos que para nosotros son muy importantes. Yo, al ver embajador, voy a ir un poco para atrás. Allá en las décadas del 80 y del 90, normalizada la situación institucional en nuestros países,
hubo un esfuerzo de integración muy grande, inicialmente con el fin de proteger la nueva institucionalidad, de ir desarmando los conflictos limítrofes que arrastrábamos desde muchísimos años y con la idea de explorar si había alguna avenida que permitía la cooperación entre nosotros y una relación mayor, más inteligente con los socios fuera de la región. Y esa lógica los más jóvenes no la vivieron, pero fue muy importante en los 80 y en los 90. O sea, el entusiasmo con el que se construyó Mercosur, con esa dimensión de un regionalismo abierto, donde mirábamos obsesivamente a la Unión Europea como un modelo muy exitoso en términos no solo del éxito económico, sino, como bien decía el embajador, de progresos políticos, de cohesión social, de convergencia en los niveles de vida. Nosotros lo mirábamos en aquella época como una enorme hazaña, hoy lo vemos todavía mejor. Es decir, uno tiene que comparar el siglo anterior o los 80 años anteriores a la Unión Europea y lo que pasó después. Cuando uno hace ese análisis, el progreso ha sido sencillamente extraordinario y lo han hecho de una manera innovativa. No había precedentes para un esfuerzo de esa magnitud y naturaleza. Y no digo solo la integración comercial, política, de defensa, de coordinación de su política exteriores, se animaron a crear una moneda común. Eso es decir, cuando uno lo mira en perspectiva, yo recuerdo la Comisión del Orsa, ya por los años, cuando comenzó la Serpiente Europea, fue un trabajo increíble. Desde esa visión es que en los 90 discutíamos, hoy estamos tan fuera de foco, pero discutíamos la convergencia macroeconómica en nuestros países y cómo hacer para que esa integración marchara en la línea del regionalismo abierto, copiando, vamos a ser francamente, copiando la experiencia de la Unión Europea en todos los sucesivos tratados que perfeccionaban Mercosur. Obviamente no fuimos tan exitosos por el desacople de principalmente de nuestras políticas macroeconómicas, que nos llevaron a sucesivas crisis, no solo Argentina, en el caso nuestro, mucho más agudo que en el de nuestros vecinos, pero toda la región tuvo agudas crisis macroeconómicas, bancarias, digamos, organizativas y en algunos casos institucionales. En ese espacio, ya después de los 2000, ese énfasis en la integración fue dejado de lado, comenzó más un mecanismo de aproximación política, ideológica, pero se disminuyó el énfasis en la integración económica, cultural, institucional, que era tan valiosa, sobre todo por la idea de ir elevando estándares, o sea, de muchas actividades que nos engendran unos enormes costos y que uno no observa en Europa. Yo los invito a ustedes a cruzar con un auto de Brasil a Uruguay alquilado y les puedo asegurar que van a recibir una sorpresa enorme. Nosotros superamos todo lo demás, pero digo, aún nuestros vecinos más prolijos han tenido y tienen problemas muy serios en materia de lograr lo que la Unión Europea logró con ese extraordinario éxito. En segundo lugar, yo recuerdo que incluso la CEPAL me contrató en los años 90 para que estudiara el Acuerdo de Maastricht como digamos, un punto de partida para nuestra discusión. Ustedes recordarán que el presidente Menem decía que él cumplía todos los límites de Maastricht. No era cierto, pero digo, más allá de eso, no era cierto, no habíamos podido lograr nunca el investment grade, habíamos tenido enormes dificultades, pero era el clima donde nuestras
Fuerzas Armadas, y los de los vecinos trabajaban en las misiones de salvaguarda de la paz, es decir, había todo un proyecto de integrarnos exitosamente, y en ese proyecto, naturalmente, la cooperación con la Unión Europea era muy decisiva. Yo diría, no solo en términos con la zona, sino también como un vínculo con otras zonas. Yo recuerdo haber acompañado a miembros de la Unión Europea al Cairo a explicitar el esfuerzo que estábamos haciendo en Mercosur, y como un modelo que no solo ya era útil para los países desarrollados de Europa, sino que podía ser una vía de, digamos, de mejora sustancial en los países emergentes, y nos tocó hacer ese esfuerzo a lo largo y a lo ancho del mundo. También lo hice en el este de Asia. Ese proceso ha tenido un decaimiento muy fuerte, producto de nuestras crisis económicas, nuestras crisis institucionales, y el arraigo en nuestro país, de nuevo, de la ideología de la autarquía. Digo, es un fenómeno complejo, pero los fracasos nos llevaron al aislamiento, y ese proceso nos consumió muchas energías y frustró muchas posibilidades. Para nosotros es muy importante en este momento, y le estamos dando una enorme relevancia, aprovechar la ventana de oportunidad, es decir, relanzar lo que se había, digamos, caído en una suerte de parálisis y de decadencia, por muchas razones, muchas atribuibles a nosotros mismos, pero que permitieron lograr un salto cualitativo cuando se logró firmar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Yo diría, para muchos de nosotros, ese paso hacia adelante, la ventana de oportunidad que hablaba el señor embajador con esa gran lucidez que tiene para ver el panorama general, era y es para nosotros la posibilidad de un gran salto institucional. Nosotros, ustedes lo saben bien, tenemos un debilitamiento de nuestras estructuras institucionales, y quizás en esas circunstancias el anclaje posible para nosotros es no solo el esfuerzo interno de cohesión, sino encontrar esos vínculos, sobre todo con el peso que la cultura europea tiene en un país que se construyó con una inmensa migración, y una migración proveniente de Europa. Entonces, ese tratado hoy, como la admiración de las instituciones europeas, nos ha llevado a una carga de reflexión que tiene dos facetas. Una es el anclaje institucional, lo que nos va a hacer progresar, tener que someternos a esa disciplina y a ese aprendizaje de lidiar con una estructura muy consolidada. El que ha visitado Bruselas sabe de lo que estoy hablando. O sea, una estructura que tiene reglas, protocolos. No puede ir ahí a decir lo que uno quiere. Tiene que sujetarse a esas reglas, y eso va a ser muy importante en las circunstancias que vivimos. Es cierto también que hay tres preguntas que nosotros nos hacemos a nosotros mismos en una situación desgarradora como la que vivimos, de una enorme crisis que no voy a describir, pero todos ustedes son conscientes. Una pregunta que es inevitable para nosotros es por qué a los países del este de Europa que trabajaron con la Unión Europea y que se fueron incorporando gradualmente, tuvieron una performance tanto más exitosa que nosotros cuando tenían desventajas muy grandes respecto a nosotros. ¿Es mérito de la Unión Europea? Sin duda. ¿Es mérito de las reglas que permitieron que funcionaran adecuadamente? Es cierto. Y antes, aún antes, el mismo proceso de incorporación de España, de Portugal a la Unión Europea, generó, yo recuerdo, y me tocó participar en muchos seminarios sobre cómo iba a ser la convergencia y las expectativas de convergencia,
Y la verdad que yo he quedado maravillado con la península ibérica, tanto con su patria como con Portugal, cómo aprovecharon esas circunstancias, cómo se modernizaron y sobre todo cómo convergieron, digamos en un romance buen romance para nosotros. En lugar del problema de que el ingreso per cápita caiga o se mantenga constante, como nos ocurre a nosotros los últimos 20 años, los países más rezagados en Europa crecían más rápido que los países más avanzados y ese proceso de convergencia, de acercarse al ingreso y a los niveles de productividad y de vida de los más avanzados, en el fondo fue el desafío político en el cual nosotros fracasamos los últimos 40 años. No fracasamos en todo. Y acá es importante, por eso voy tanto para atrás. Nosotros logramos dos grandes avances en la democracia y después en los restos fracasamos. Pero los dos grandes avances fueron haber resuelto los problemas limítrofes que eran dramáticos allá a fines de los 70 y haber resuelto, y acá está la doctora Irma Arguello, que es una de las grandes expertas nucleares de Argentina, haber resuelto un tratado con Brasil sobre el desarrollo de la energía atómica que creo yo es un caso excepcional en el mundo. No todo se hizo mal, eso funcionó y funcionó bien, pero en el resto no pudimos aprovechar y por eso el Tratado de la Unión Europea es tan vital, el proceso de convergencia entre países nos impresiona muchísimo, probablemente porque como estamos tan retrasados, cuando uno mira la diferencia de ingreso per cápita, si nos toca converger, nos esperan años maravillosos. Esa es un poco la filosofía. El segundo punto, y con esto voy a ir concluyendo con el segundo y tercer punto. El segundo punto tiene que ver con que Europa vivió problemas inflacionarios de la magnitud de Argentina, problemas de credibilidad, problemas de, digamos, como decíamos con el profesor Valla muchos años atrás, de incertidumbre jurisdiccional. Digo, había países que eran muy vulnerables, y esos países lograron en las circunstancias más difíciles reponerse, reorganizarse y salir adelante. Nosotros desgraciadamente no lo pudimos hacer. Acá estoy pensando en dos experiencias. Primero una muy dura, muy tremenda, pero que se cumple 75 años, que es el lanzamiento del Plan de Estabilización Alemán y la posterior emergencia del milagro alemán. Eso todavía a mí me perturba, como decir, yo siempre en la Argentina, con todos los problemas que vivimos, hay un pesimismo atroz. Y yo digo, pero ustedes no estuvieron ahí. Estaban las ciudades destruidas, estaba todo destruido. Y de repente, ayer lo contaba en una... Usted se imagina, embajador, lo que es mi problema como dirigente cívico argentino, que vivo contando por todos los lugares de posición pública experiencias europeas. Pero ¿por qué hago ese énfasis en la historia? Porque esas experiencias fueron extraordinarias, fueron mucho más exigentes que lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, la idea es que si lo pudieron hacer en las condiciones, ayer en un barrio ahí, San Cristóbal, en una audiencia que no conocía lo que estuve contando en su gran mayoría, relataba el episodio de hace 75 años y luego contaba que 11 años después de ese episodio, el Bundesbank, el Banco Central de Alemania, sobre el cual se construye, sobre la lógica esa se construye el Banco Central Europeo, el Bundesbank comenzó a discutir y produjo la primera revaluación del marco respecto al dólar. Esto es increíble. 11 años después, el milagro era tal que el dólar les parecía una moneda obesa. Digo, ubíquense. Por eso cuando se apodera de nosotros el pesimismo, no digo, el embajador lo citó con esa habilidad que él tiene para hacerlo sin que uno se perturbe, pero la crisis del euro fue una crisis de supervivencia de Europa, en particular en Grecia. Y de nuevo, la capacidad que tuvo
la Unión Europea para liderar ese proceso de una manera ordenada y pacífica. La crisis de Grecia era infinitamente más compleja que la nuestra. O sea, Grecia tenía deudas arriba de 200 puntos del producto, 200 y pico por ciento del producto. Nosotros tenemos deudas que son menos del 50% del producto y estamos desesperados. Ahora, estamos desesperados porque nuestro entramado institucional es extremadamente débil, no tenemos dónde amarrar. Por eso el tratado, yo sé que a los europeos no les gusta que diga que los usamos, pero que no en la situación de fragilidad que tenemos necesitamos un lugar donde amarrar. Pero hay un tercer elemento que tiene que ver con mi país, ya no con la región, el Mercosur, con mi país. Nosotros tenemos, por muchas malas políticas que hemos seguido, un desarrollo muy desigual dentro del país. Tenemos una mega urbe, una macrocefalía y un interior raquítico y desierto. Y si algo a mí me ha impresionado de Europa, es el esfuerzo que han hecho no solo entre países, sino dentro de los países, para nivelar los estados de desarrollo y cómo han sabido superar regiones que yo visitando Europa 60 años atrás me parecía imposible lograr lo que lograron. O sea, yo voy a veces y digo, pero ¿cómo puede haber pasado esto? Entonces, digo, también para nosotros hay un gran aprendizaje sobre la racionalidad de las políticas domésticas. Europa en eso ha progresado, ha obligado a dejar muchas actividades ineficientes, irrazonables, ha vetado políticas, digamos, que no eran competitivas, ha logrado crear un clima donde los problemas se pueden resolver. Nosotros tenemos el drama de volver sobre los mismos problemas siempre. O sea, que he llegado a una edad donde ya debería estar dedicado a los nietos y estoy en plena faena cívica, pero parte de eso es que he vivido 6, 7, 8 crisis macroeconómicas monumentales. Y todas las veces fue la misma historia, los mismos desequilibrios, los mismos problemas regionales, la misma agenda. Entonces, también el tratado nos va a ayudar a una cooperación superior con Europa que nos va a ayudar a encontrar formas de lidiar con esos problemas históricos internos a nuestro país a los cuales no hemos sabido darle una adecuada solución. Cuando digo una adecuada solución, no es la solución tecnocrática, porque lo importante de Europa es que además del elemento tecnocrático, que obviamente existe y es muy sofisticado, hay un elemento de cohesión política, hay un elemento de gran persuasión. Europa parla. Yo le comentaba recién a la doctora Argüello que a veces nosotros buscamos atajos para resolver nuestros problemas. Y los atajos no resuelven los problemas, los atajos los agravan. Si la capacidad de diálogo que ha construido Europa, fíjense que países que se enfrentaron en 3 fragorosas guerras que fueron las más destructivas que la humanidad conoció, son los socios más vigorosos en las sociedades con mayor desarrollo humano, con mayor tolerancia y que nos llena de admiración. Así que, embajador, concluyo diciéndole, miramos a Europa, a la Unión Europea con una extraordinaria admiración, creemos que es una gran oportunidad para nosotros el tratado y ojalá la dirigencia de nuestros países, de los países del Mercosur, tenga la lucidez de aprovechar la ventana de oportunidad. Muchas gracias.
Muy bien, qué gusto escucharlos. Muchísimas gracias a su excelencia, el señor embajador de la Unión Europea en la Argentina, Amador Sánchez Rico, y al honorable diputado nacional, el doctor Ricardo López Murphy. Abriremos entonces el espacio para las preguntas. Algunos de ustedes, si ya la han escrito, las podemos pasar a buscar en breve, y si también desean hacerlas a viva voz, les podemos alcanzar el micrófono. Mientras tanto, les leo la primera pregunta, que es de parte de Irma Argüello. ¿Cuál es la perspectiva, esta es para usted, señor embajador, de ingreso de Ucrania a la Unión Europea? Y la segunda pregunta es, respecto al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, los protocolos medioambientales agregados a posteriori obstaculizan los avances del acuerdo. ¿Cómo se puede superar este problema? Muchas gracias. ¿No hay alguna pregunta un poco más fácil? Primero, para empezar, para romper el hielo. Bueno, vamos a ver. Querido diputado, querido Ricardo, yo creo que hay incluso pocas personas, y lo digo con toda franqueza, dentro de la Unión Europea que saben tanto de la Unión Europea como sabes tú. Sería bueno que esta conferencia la organizáramos también allí, pero yo creo que tenemos un problema a veces de comunicación. A veces la Unión Europea no se entiende bien. Eso puede dar pie o lugar a un debate también muy largo de por qué la Unión Europea muchas veces no se vende bien, no se entiende bien. Pero eso va un poquito más allá. Pero sí que sería bueno tener más voces como la tuya, incluso dentro de nuestras fronteras. Y sí, coincido con lo que has dicho, y ahora voy a ir a las preguntas, pero coincido enorme. No he querido yo extenderme en lo que ha sido la construcción, para eso lo has hecho tú fenomenal, pero sí que yo creo que no estamos aquí para dar ninguna lección, ¿eh? Eso que quede claro, pero hay que atenerse también a los hechos. Y los hechos es que hace 75 años prácticamente lo que es ahora la Unión Europea eran cenizas. Veníamos de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera, entre los dos principales países en ese momento, que eran Francia y Alemania. Y fue efectivamente después de la Segunda Guerra Mundial cuando nace la Unión Europea por un pacto entre Francia y Alemania y otros 4 países más, pero sobre todo entre Francia y Alemania, que es la declaración de Schuman, del ministro de Exteriores francés, en el año 50, que se decide poner en común la producción del carbón y del acero, que eran las 2 armas de la guerra, para que nunca más nos hiciéramos la guerra entre europeos. Se decía que no... Bueno, en ese momento fue la gran apuesta entre estas 2 potencias que se habían hecho, como decía, 2 guerras, o que habían estado en el origen de 2 guerras mundiales que habían arrasado a Europa. Europa es el continente o la zona en el mundo con mayor, o yo diría la más sangrienta en la historia. Y desde entonces estamos en el periodo de paz más longevo de la Unión Europea. Y esto se debe a la construcción y a la apuesta que se hizo allí en común en el año 50, primero con 6 países, que es el Benelux, y que es Bélgica, Holanda, también Luxemburgo, Italia, Francia y Alemania, hasta el día de hoy que somos 27. Éramos 28, se fue el Brexit, o el Brexit tuvo lugar. Podemos hablar si hay alguna pregunta sobre eso también. Fue yo creo que también una gran crisis, pero yo creo que hemos salido fortalecidos. Estamos muy contentos de tener al Reino Unido. Ojalá que el Reino Unido se hubiera quedado, pero si el Reino Unido quería marcharse, pues bueno, pues que nos deje avanzar, y es lo que estamos haciendo en la integración. Pero y tenemos otros países que quieren entrando, y ahora entraré en la pregunta de Ucrania. Pero sí, desde entonces ha sido un proceso, el de la Unión Europea, un proceso, como decía, de ampliación, de 6 a 27, un proceso de integración económica. Somos el segundo bloque comercial del mundo y el primer bloque, yo creo, el más integrado del mundo. Un espacio de libertades fundamentales, de derechos humanos. Tenemos derivas también dentro de la Unión Europea. Hay algunos países
que de vez en cuando o a diario se leen en los periódicos, pues entre comillas, no se portan bien, pero para eso tenemos también las instancias judiciales para intentar enderezar la situación y con sanciones, algunos de ellos. Y cuando digo libertades, sí son derechos humanos, pero también libertades de circulación de personas, de mercancías, de servicios y de capitales. Yo crecí en la frontera entre Francia y España y pasaba todos los días, bueno, hasta cuando tenía 12, hasta los 12 años, 12, 14 años, pues no podíamos prácticamente pasar del lado francés, o teníamos que declarar absolutamente todo lo que teníamos, o eran colas, o cerraban la frontera, en fin, nunca se sabía. Ahora ya no te das cuenta de dónde está la frontera, no existe prácticamente. Y eso lo debemos también a la Unión Europea. Un proyecto de solidaridad, al que el diputado también ha hecho mención, un proyecto de solidaridad intraeuropea, porque son los fondos regionales, fondos de convergencia, hay países que se adhieren, que entran en la Unión Europea, que acceden a ella con niveles muchísimo más altos de pobreza o más bajos de desarrollo económico, y para eso están los fondos regionales de países con más riqueza, que se redistribuyen o se distribuyen para intentar equilibrar. Y es lo que ha ocurrido con muchos países del este, también lo que ocurrió con España cuando entró en el año 85 y Portugal. Y de solidaridad también de cara al exterior. Somos un bloque que somos el primero en materia de ayuda al desarrollo, en apoyo humanitario en todo el mundo. Y un proyecto de paz, como decía, que ahora me dice la gente, bueno, pero si estáis en guerra, bueno, dentro de la Unión Europea yo creo que ahora es imposible que alguien piense en una guerra. Es que es algo totalmente, diría yo, inverosímil, impensable, que dentro de los países de la Unión Europea pueda desencadenarse una guerra. Lo que está ocurriendo es una guerra o una invasión a gran escala fuera de nuestras fronteras de la UE, sí que es en el continente europeo, como decía yo, debido a Putin. Entonces, bueno, rápidamente decir, y perspectiva de ingreso de Ucrania. Pues sí, en tiempo récord ha entrado Ucrania con estatus de país candidato. Lo que pasa es que tampoco se puede ahora, no se pueden tergiversar los hechos. Ahora tiene que entrar. Y son los criterios de convergencia, también los que ha hecho mención el diputado, que tienen que aceptarlos, se tienen que aceptar. Esto van a ser, diría yo, años de negociación, pero qué duda cabe que hay una gran... Si los ucranianos quieren entrar en la Unión Europea, entrarán en la Unión Europea. Hay que darle tiempo a las negociaciones, pero en tiempo récord se ha dado, como decía, el estatus, o se le ha otorgado el estatus de candidato. Y Mercosur, bueno, pues llevamos demasiados años negociando Mercosur. ¿Qué ha ocurrido? Que en el 2019 estábamos muy cerca, pero ha habido nuevas administraciones desde entonces, y hay unas preocupaciones de orden medioambiental que han entrado en juego y a las que hay que responder con las negociaciones técnicas que estamos teniendo lugar en este momento, en rondas técnicas de negociaciones. Vemos que ahora hay una ventana de oportunidad enorme con una nueva administración en Brasil y con una, como decía antes al principio de mi intervención, una mayor, diría yo, atención de la Unión Europea a esta región y sobre todo al bloque de Mercosur, porque qué duda cabe que estaríamos, yo creo que sería una gran ventaja para Argentina y para este bloque, que es un bloque muy poco integrado, el poder acceder a un bloque tan integrado de casi 400 millones de habitantes, que es lo que representa la Unión Europea hoy en día. Entonces, bueno, estamos en plenas negociaciones y esperemos poder mandar alguna señal política en los próximos meses. Muchísimas gracias, señor embajador, por sus palabras. Tenemos aquí, muchas gracias también a todos por las preguntas que están haciendo. Hay muchas preguntas sobre este tema que abordó recién, el acuerdo político técnico entre la Unión Europea y el Mercosur. Tenemos una también sobre un punto que ambos han abordado en sus presentaciones, esta cumbre entre la Unión Europea y la CELAC. Así que la pregunta para ambos es, ¿qué expectativas hay sobre esta cumbre para julio? Y qué, bueno, potencialidades en ese acuerdo, qué oportunidades se pueden detectar. Gracias. Voy yo. Bueno, rápidamente, mira, yo creo que son expectativas, hay que ser también pragmático, hay que ser realista.
Ya el mero hecho que la cumbre tenga lugar ya es una buena noticia. Llevamos 8 años sin que hubiera este tipo de cumbres, porque se iban demorando, porque había siempre algún problema. Entonces, bueno, el mero hecho que vaya a tener lugar, sea el 17 y 18 de julio, es ya una buena noticia. Se está trabajando, hay una serie de mesas y de mini cumbres que están teniendo lugar para preparar lo que es la cumbre. Y bueno, yo creo que las señales que van a salir de esta cumbre es una alianza digital y una alianza en materia, por ejemplo, de lucha contra el cambio climático y de transición. Yo creo que los dos grandes frentes, aparte de los temas que ya los conocemos, de lucha contra el crimen organizado y algunos proyectos que estamos dándose ahí, y que puede haber también algo sobre Mercosur, es en materia de transición verde y transición digital. Son los dos ámbitos con los que más queremos trabajar con esta región y con algunos países de la región. Sí, yo agrego al embajador, los problemas que tenemos en la región son tan complejos, la heterogeneidad de la región es compleja, que acercarnos a la Unión Europea actúa como un proceso de benefactor. Esto es, obliga a los países a revisar su propia situación doméstica. La región tiene problemas muy complejos de orden político, de libertades, de reglas de juego, y por supuesto puede hacer un salto cualitativo en materia de digital, por ejemplo. Nosotros tenemos una agenda digital, a veces no somos conscientes, o sea, ayer yo a la noche esta tarea de ser político, dirigente cívico es extenuante. A eso de las 11 de la noche estaba discutiendo cómo modernizar los regímenes municipales. Parte de eso es algo que Europa ha hecho maravillosamente, que es una gran transición digital. O sea, la calidad del governance de Europa, la transparencia, las reglas, la unificación, por ejemplo, de los sistemas estadísticos, la transparencia de sus procesos de gestión gubernativa. Ahí nosotros tenemos que hacer un salto extraordinario, es decir, en todos los gobiernos. Digo, y no quiero ir muy lejos, la ciudad de Buenos Aires tiene un problema de salto en materia digital, así que eso sin duda es importante. Y ayer la reunión se hacía en una municipalidad del Gran Buenos Aires, la reunión de la noche, y estaba cerca del río Reconquista. Yo estaba tan perturbado porque por suerte no había ningún extranjero, pero eran unos olores intolerables. Yo digo, ¿cómo puede ser que en las puertas de Buenos Aires tengamos dos catástrofes ambientales como son el Riachuelo y Reconquista? Reconquista es peor que Riachuelo. Más famoso Riachuelo, pero es peor el Reconquista. Y yo digo, si una cosa uno puede aprender de Europa es esas reglas de progreso ambiental. Yo recuerdo haber visitado capitales europeas muchos años atrás, no quiero decir tanto porque si no mi edad me traiciona, pero hoy yo puedo ir a esas mismas capitales y podría pescar en los ríos de... Es decir, ese cambio dramático que ha habido. Nosotros tenemos acá, digo, para no ir en la cuestión de la agenda ambiental muy lejos, el Riachuelo y el Reconquista son dos problemas gravísimos. Ni quieran pensar si revisamos el Paraná y el Uruguay, y no es problema de los uruguayos, es problema nuestro. Entonces, hay reglas, hay procedimientos, hay progresos que ha hecho Europa que son para nosotros muy instructivos. Seguramente yo comparto que probablemente las exageraciones de un gobierno vecino al nuestro, de un país vecino, durante la etapa anterior produjeron temores,
como también es cierto que en Europa hay temor, ustedes saben que todo el mundo está aterrorizado con nosotros si nos despertamos. O sea, si en vez de estar inmersos en estas crisis sistemáticas, nos dedicamos a hacer lo que sabemos hacer bien. Los farmers argentinos son los más eficientes del mundo. Quebrarían a cualquiera. Entonces es lógico que haya en varios países de Europa, a pesar de toda la transición que prevé el tratado, hay pánico. Si nosotros nos ordenamos, tenemos un camino hacia adelante extraordinario, vamos a hacer cosas extraordinarias. Entonces eso es lógico que produzca, aún en el buen sentido de la competencia, cierto temor. Es como Argentina que dice queremos integrarnos con Brasil excepto en el azúcar. Bueno, no, pero ahí está. Queremos sacar, es como si los brasileños dijeron, queremos integrarnos con Argentina excepto en el trigo. Forman parte de las realidades de los recursos de los países. Pero a mí me parece bien la reunión, me parece que no, yo en algunos países de Latinoamérica no sé cómo vamos a ir a esa reunión, ni qué argumento vamos a usar, pero me parece fantástico que tengan que preparar la agenda. Yo quisiera estar, alguna vez me gustaría estar ahí en la oficina, en el Sherpa, que lo prepara Ortega, que lo prepara Maduro, pero bueno, no voy a meterme en esos líos. Gracias. Gracias, es lo que les decimos a ustedes por sus palabras, por sus insights, por su tiempo. Sabemos que ambos están con una agenda con muchos compromisos, así que les agradecemos por su presencia. Les agradecemos también a todos ustedes por haber asistido a este tercer encuentro dentro de este marco de jornadas. Vamos entonces a hacer las palabras finales de cierre. Le agradecemos a las 4 organizaciones que hicieron este evento posible, la delegación de la Unión Europea en la Argentina, encabezada justamente por su excelencia, el señor embajador de la Unión Europea en la Argentina, Amador Sánchez Rico, al honorable diputado nacional, el doctor Ricardo López Murphy, también al doctor Kachik Dergugasyan, asesor político de la delegación de la Unión Europea en la Argentina, al rector de la Universidad del SEMA, al doctor Edgardo Zablotsky, a la Fundación Cívico-Republicana y la diputada María Eugenia Rodríguez Araya, y por supuesto a la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Nuevamente también le agradezco por su presencia el día de hoy, a su excelencia, el embajador de Marruecos en la Argentina, y les agradecemos entonces nuevamente a todos ustedes y los esperamos el 26 de junio para el próximo encuentro, que también será con un miembro de la Unión Europea, con el Reino de España, que obviamente también aquí es un ejemplar de ese país tan talentoso, España, el embajador Sánchez Rico. Muchísimas gracias a todos, los esperamos. Muchas gracias.